Estamos recibiendo aquí en España amenazas por parte del Daesh, tanto a judíos como a cristianos. Fue detenido un hombre en Melilla que incitó a levantarse en armas contra la comunidad judía. Otro hombre de 24 años por amenazas yihadistas contra los fieles que se encontraban en una iglesia en Pamplona. Detuvieron a 4 menores marroquíes acusados de preparar un atentado yihadista contra la Basílica de Elche. En el pleno del ayuntamiento, el PSOE local votó en contra de aumentar la protección en este templo y condenar el intento de atentado. En cuanto a los partidos políticos responsables de estos ataques, el PSOE figura en primer lugar con 30 casos, seguido de Podemos con 13 y Izquierda Unida con 5. Que el partido gobernante sea el que más ataca la libertad religiosa es una muestra evidente de que quiere eliminar los derechos de los creyentes, en especial de los cristianos. Soy la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Nuestra principal actuación es publicar y difundir un informe anual sobre ataques a la libertad religiosa en España. Y este informe lo utilizan como fuente, entre otras instituciones, la Secretaría de Estado de Estados Unidos o la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. No recibimos ninguna ayuda pública, solo trabajamos con donaciones particulares. Gracias otra vez a todos por venir esta tarde a escuchar sobre este derecho tan importante como es la libertad religiosa. Hemos invitado a diputados de todos los partidos y, sin embargo, solo han venido diputados de PP y Vox. Entiendo que es que debe haber muchos políticos que no les interesa este derecho fundamental y no se tenían que mover mucho, que han visto dónde estamos, que es cruzar la calle. Pero, no sé, es un esfuerzo muy grande hablar de este derecho para algunas personas. Por primera vez, en los 13 años que llevamos realizando este informe, tuvimos que registrar el asesinato de una persona. Se acordarán, fue el sacristán Diego Valencia en Algeciras, a manos de un yihadista. Desgraciadamente, en el informe que estamos trabajando ahora, en el de 2024, hemos tenido que registrar otra muerte violenta, la del fraile en Gilet. Es verdad que la casuística es diferente, en Gilet no fue un ataque yihadista, pero el atacante dijo: vengo a matar curas, con lo cual más clara la intención no puede estar. En los últimos meses estamos recibiendo aquí en España amenazas por parte del Daesh, tanto a judíos como a cristianos. Creemos que esto en nuestro derecho fundamental a la libertad religiosa es muy importante y tanto los medios de comunicación como la sociedad está pasando como muy de puntillas por ello, creemos. En marzo de 2024 fue detenido un hombre en Melilla que incitó a levantarse en armas contra la comunidad judía. También en julio fue detenido otro hombre de 24 años por amenazas yihadistas contra los fieles que se encontraban en una iglesia en Pamplona. Y en ese mismo mes un grupo de jóvenes fue detenido por yihadismo y apuntó como posible objetivo a la comunidad judía de Melilla. En diciembre detuvieron a 4 menores marroquíes acusados de preparar un atentado yihadista contra la Basílica de Elche. Este hecho ya es fuerte, querían atacar la Basílica en Nochevieja. Pero también es muy fuerte lo que pasó después. En el pleno del ayuntamiento, el PSOE local votó en contra de aumentar la protección en este templo y condenar el intento de atentado. En enero de este mismo año, de 2025, se enviaron por Telegram amenazas de bomba a iglesias en Palencia. Y en febrero, como han podido ver en algunos medios de comunicación, amenazaron a las catedrales españolas. Nos queda muy poquito para la Semana Santa, como saben, entonces creemos que es importante aumentar la protección de los templos, porque no queremos que mueran más cristianos como ocurrió con Diego Valencia. También se han incrementado los ataques a lugares de culto. En los últimos años vemos como los ataques a lugares de culto y a símbolos religiosos están aumentando. Esta polarización hacia el hecho religioso no se está dando solo en España. Por otros informes que nos llegan al observatorio, vemos que ocurre en otros países de Europa. Y además hay muchos casos que no podemos recoger en nuestros informes, porque cuando no hay una prueba, digamos, una noticia, una foto, una denuncia en la que no nos manden los datos, no podemos registrarlo. Por eso siempre a todas las personas les pedimos que por favor denuncien. Por confesiones, en el informe de 2023 vemos que los ataques a judíos desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 han aumentado un 600% y 3 de cada 4 ataques son contra cristianos. Aquí pueden ver un poco la comparación de 2022 con 2023. Cuando hablamos de ataques a todas las confesiones, son hechos que intentan eliminar la religión del ámbito público, entonces lo incluimos ahí en todas las confesiones. Por tipología,
En el informe de 2023 registramos 3 casos de violencia contra creyentes. Como les decía, el asesinato de Diego Valencia, otro sacerdote además fue agredido en el mismo atentado, una agresión a un sacerdote mientras repartía la comunión en Santiago de Compostela y pedradas a la casa de una familia judía. En cuanto a los partidos políticos responsables de estos ataques, el PSOE figura en primer lugar con 30 casos, seguido de Podemos con 13 e Izquierda Unida con 5. Que el partido gobernante sea el que más ataca la libertad religiosa es una muestra evidente de que quiere eliminar los derechos de los creyentes, en especial de los cristianos. Es necesario volver a insistir en la responsabilidad que los representantes políticos tienen al emitir sus discursos y la incidencia y los efectos que tienen estos mensajes en las acciones de la ciudadanía. El grado de radicalización del discurso de los responsables políticos tiene un efecto negativo que llega a una intensificación de los ataques a la libertad religiosa, un efecto contrario al que cabría esperar de la actuación de un representante político. Como les decía, hemos realizado una encuesta a 117 sacerdotes, les hemos entrevistado, sacerdotes de toda España. Lo hemos hecho porque nos llegaban mensajes de algunos de estos sacerdotes diciendo: es que no puedo incluirlo en el informe porque no tengo ninguna prueba, pero me insultan por la calle, o han atacado mi casa, pero no lo he denunciado, entonces no lo puedo reportar. Entonces, vimos esa necesidad de preguntarles directamente. De estos 117 sacerdotes, a 12 se les han negado servicios u oportunidades a causa de su fe o de su condición de sacerdote, y 5 han sido agredidos físicamente o asaltados. El 9% les han amenazado o han sido víctimas de extorsión o coacción. 1 incluso nos dijo que le habían amenazado de muerte. Lo denunció y bueno, pues parece ser que fue condenado, la persona que le amenazó de muerte fue condenado. El 58% ha sido objeto de estereotipos o generalizaciones negativas y el 32% ha sido objeto de incitación al odio o acoso a causa de su fe. Además, el 77% le han insultado o ridiculizado simplemente por ser sacerdote, ha sido víctima de bromas o comentarios inapropiados u ofensivos. Y les pedíamos que nos especificaran qué les habían dicho. Entonces, les voy a leer algunas de las respuestas. Insultos por la calle y en redes sociales como pedófilo o cuervo, esto nos lo han dicho bastantes sacerdotes. Escupitajos, abucheos, pintadas con insultos contra ellos en la parroquia como pederasta, amenazas por parte del alcalde del municipio o de políticos. Uno nos dijo que pusieron en redes sociales dónde vivía para que la gente del barrio le acosara. Otro dice que al ir a votar con muletas, uno de los que representaba un partido le dio un empujón, simplemente por ir vestido de sacerdote. Otro dice que le agredieron y le insultaron cuando compraba en un kiosco y que nadie le defendió. Otro comenta que es alumno de una universidad pública, con lo cual va en igualdad de condiciones que otros alumnos, y que la profesora constantemente se metía con él en clase. Y otro nos comenta que en un encuentro con la concejala del distrito dijo que, al ir esta concejala a saludarle, dijo: saludo a los enemigos del pueblo. El 20% además ha padecido actos vandálicos o daños materiales a causa de su fe o su condición de sacerdote. Esta es una foto, no es de los sacerdotes que nos han contestado, sino de una de las fotos que tenemos en el informe, en una parroquia de Pontevedra, que le pusieron muerte al fariseo en el coche. Otro dice que le marcaron, esto ya en la encuesta, le pusieron marcas rayadas en forma de cruz en el coche. Otro comenta que le pusieron un explosivo casero en la puerta de su casa, que ya son palabras mayores. Y otros ataques a sus coches del párroco o del sacerdote o a sus casas. El 48% ha sufrido vandalismo en su casa o en otro bien eclesiástico que gestiona o al que está vinculado. Uno nos comenta que le han pintado varias veces la parroquia y le han puesto todo esto: vagos, la iglesia que mejor ilumina es la que arde, saca vuestro rosario de nuestros ovarios, le pusieron la cruz invertida, el 666. Otro nos comentaba que le han hecho todo esto: han lanzado petardos improperios dentro de la iglesia mientras celebrábamos la Eucaristía, han pintado Alá en la fachada de la iglesia, han saboteado aparatos de aire acondicionado exteriores en la parroquia y han agujereado el muro del complejo parroquial. También que han entrado con extintores a manchar la parroquia y alguna vez a romper algo. Les han pintado dianas en la iglesia algunos, o un caso reciente, que lo comentaré, una pedrada en una vidriera de la parroquia. Y el 19% en su parroquia donde desarrolla su actividad sacerdotal
ha habido algún acto sacrílego o de profanación. Muchos nos comentan que sí lo han denunciado. Uno incluso nos dice que quemaron la puerta de la iglesia y se llevaron el sagrario. Muchas de las profanaciones que existen no podemos incluirlas en el informe por eso, porque al final no aparece en una noticia o no aparece, no es denunciado, entonces es muy difícil. Además, el 39%, esto es lo que les comentaba de los actos sacrílegos o de profanación, el 39% se ha sentido personalmente denigrado cuando se asocia al clero católico en su conjunto con la pederastia. Al final, por lo que hacen unos cuantos, que es horrible, se incluye a todo el colectivo. Entiendo que es lo mismo que hay profesores que han abusado de niños, desgraciadamente. Es como si a todos los profesores ya les pusiéramos en la diana por eso. Y el 90% cree que en los medios de comunicación existen prejuicios contra sacerdotes. Un 15% se ha sentido excluido de eventos sociales, mediáticos o profesionales por el hecho de ser sacerdote. También contra evangélicos, en 2024 les negaron en 2 tanatorios en Ciudad Real el uso de espacios para la celebración de un acto religioso. También falta a veces mucha formación de lo que son las confesiones religiosas, de lo que significa pertenecer a una confesión religiosa y mucha formación incluso en los empleados de ciertas empresas o los empleados públicos. Y bueno, contra católicos, otra anécdota que les quería comentar. A final de 2023 fuimos a presentar el informe, nos lo pidieron, en un monasterio de religiosas que tenían una convivencia con estudiantes es un monasterio, vamos, una congregación religiosa que tiene colegios. Entonces, era una convivencia de estudiantes que había gente de la ESO, bachillerato y primeros años de universidad que habían estudiado en sus colegios. Serían como unas 50, 60 personas. Y la religiosa les preguntó, ¿quién de vosotras, es decir, niños educados, bueno, eran niñas y educadas en colegios religiosos, que al final pues viven en un entorno católico? Dijo, ¿quién de vosotras ha sido discriminada alguna vez por ser católica? Todas levantaron la mano. Y le preguntó la religiosa, ¿y quién de vosotras ha hecho algo cuando ha sido discriminada? Solo permanecieron con la mano levantada 2. Con lo cual también nos falta un poco de darnos cuenta de que no es normal que por ser de una confesión religiosa sea discriminado. También nos han contado recientemente, no hemos conseguido que denunciara porque mucha gente dice, no, si me voy a meter en líos, yo no quiero denunciar. Una niña que va a un colegio público en un municipio de Madrid, vamos, es en la ESO, va a la ESO, y lleva un rosario colgando de su mochila. El profesor varias veces le ha dicho que se salga de ahí antes de que sea tarde, que qué hace yendo a la iglesia católica y que no entiende. Entonces, esto constantemente a una estudiante que tendrá 15 años, que se está formando, al final termina creando como una sensación de que se tiene que callar, de que no tiene que mostrar que es creyente. Es la espiral de silencio. En la noche del sábado 9 de marzo, un grupo de peregrinos, a Javier, muchos de ellos menores de edad e inmigrantes hispanoamericanos, que dormíamos en el frontón de la localidad de Lumbier, nos vimos asaltados por jóvenes del pueblo. Estos intentaron, sin éxito, forzar la entrada del frontón. Nos dirigieron insultos vejatorios, fachas, fascistas, españoles de mierda, franquistas, es decir, ya que no tiene que ver simplemente con la religión, sino con la ideología. Y tampoco creo, es decir, por estar en una peregrinación de un grupo cristiano, no creo que todos tuvieran la misma ideología, ni mucho menos. Arrojaron bengalas y piedras a las ventanas. Este grupo llamó a la policía foral, que les dijo que no iban a realizar ninguna actuación ni se acercarían al lugar de los hechos, que tuviéramos paciencia y que ya se les acabarían los petardos. En abril también hubo insultos y agresión física a una mujer judía en Madrid por parte de una manifestante pro-palestina. Está el vídeo en redes sociales. La agresora además llevaba una camiseta conmemorativa del 7 de octubre y bueno, él se acercó a pegarla simplemente porque era judía, ya tenía una tienda a pie de calle, en la calle Preciados, además súper céntrico. Empezó a insultarla, a pegarla. La víctima, luego me comentaron desde la comunidad judía que no quiso interponer de ninguna denuncia y se acercó a la policía local, porque aparece en el vídeo, y ella no quiso interponer denuncia. A veces eso, nos falta también conciencia de que todo esto hay que denunciarlo. También en junio un judío fue insultado y agredido en Barcelona, por un grupo de hombres árabes que le dieron puñetazos por llevar la kipá.
En noviembre, como ya he comentado antes, el asesinato de un fraile en Gilet, hubo otros 6 sacerdotes heridos. Y bueno, tenemos de todo, desde incendios también, ya centrándonos en los lugares de culto. Por ejemplo, en mayo provocaron un incendio en la puerta de un convento en Cuenca. Había religiosas y fieles dentro que estaban a punto de celebrar la misa porque eran como las 9 de la mañana. Porque hubo vecinos que se dieron cuenta de que ahí había un incendio, entonces llamaron rápidamente a los bomberos y consiguieron pararlo, pero podía haber pasado una desgracia. Al final es un incendio en una puerta de una iglesia cuando hay personas dentro. En octubre, unos encapuchados prendieron fuego a la puerta del santuario de San Miguel de Aralar, en Navarra, y pintaron una estrella de David junto con la palabra Yud, judío. Y bueno, también hay eliminación de cruces. Por ejemplo, en marzo, la Cruz de Artà en Islas Baleares, que la quitó el PSOE, o en octubre la de Neda en La Coruña, con los votos a favor del BNG y del PP. Ha habido también ataques por parte de grupos feministas a templos. Aquí vemos 2 de ellos. En febrero de 2024, pintadas contra el padre Pich con amenazas. Es un sacerdote que es amenazado casi cada año. En el informe lo incluimos casi cada año. Y bueno, ahí lo ven que pone: te tenemos en el punto de mira, Pablo. Y el 8 de marzo pintaron con pintura morada el Palacio Episcopal de Barcelona. Arran, el grupo que firma la pintada de arriba, son las Juventudes de la CUP, con lo cual están vinculados a un partido político. También vandalismo. Por ejemplo, en Semana Santa del año pasado, en una iglesia en Pamplona, insultos y amenazas a los cristianos. Por ejemplo, lo ven aquí, los cristianos a los leones. En el otro dice contra el clero motosierra, y en la otra dice con los rosarios me hago bolas chinas, la única iglesia que ilumina es la que arde. Y bueno, como les decía antes, muchas profanaciones que bueno, al final no podemos registrar todas cuando no son denunciadas, cuando no aparecen en un medio de comunicación. También vídeos en redes sociales en las que bueno, cometen un ataque a la libertad religiosa y lo registran en redes sociales. Debe ser para que todos sepamos quiénes son. La verdad es que por lo menos ayuda a identificarlos. Por ejemplo, jóvenes entraron en una iglesia en Cantabria y comieron las formas consagradas mofándose el año pasado. Otros jóvenes, la noche de San Juan, en La Coruña, empezaron a romper tumbas a la vez que blasfemaban. Y incluso una pareja mantuvo relaciones sexuales en una iglesia en Jaén, en el altar. Cada año tenemos ataques a belenes continuos. Cada vez que llega diciembre, noviembre, diciembre, que ya empiezan a ponerlos, tenemos que registrar unos cuantos hasta enero. Ya llegando a 2025, saben que el año comenzó, pues para la libertad religiosa no muy bien. Con una mofa a los cristianos desde la televisión pública, pagada por todos, y con el Ministerio de Justicia y algunos medios de comunicación públicos y privados jaleando esta mofa a los cristianos. Y todo ello dentro de una campaña del gobierno para eliminar del Código Penal los sentimientos religiosos. Otra gran campaña del gobierno que está de plena actualidad es, y va de la mano de su obsesión con Franco, es la de resignificar el Valle de los Caídos. En el observatorio llevamos años registrando tanto artículos de prensa como declaraciones de políticos de izquierda pidiendo que se vuele este monumento. Y repito las palabras, que se vuele con dinamita. Luego nos echamos la mano a la cabeza con razón cuando escuchamos las declaraciones, cuando escuchamos lo que ha pasado con los talibanes, lo que han hecho los talibanes, pero es que volar un monumento, no sé, me parece también un poco talibán. El humorista Keke, en la cadena SER, ha pedido varias veces que se vuele la Cruz del Valle de los Caídos. Si es en domingo, mejor, para que pille más gente. Y con las piedras ir a la puerta de la Catedral de la Almudena a tirárselas a los sacerdotes, él dice en el vídeo, a los sacerdotes pederastas, que son todos, sí, incluyendo otra vez a todos. Ramón Espinar, exsecretario general de Podemos, también lo ha pedido recientemente en un programa en 4. También en enero Fernando Garea, periodista del Español, en una entrevista con Jesús Cintora. Antonio Maestre, periodista, lo ha hecho en un artículo en la web de La Sexta hace unos días, y hoy mismo en TikTok. La exdiputada de Izquierda Unida Esther López se unió a ellos en marzo, y también el profesor de la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías.
Y Pablo Fernández, portavoz de Podemos, dijo que es evidente que hay que dinamitarlo. Además, como saben, hay una campaña contra la comunidad religiosa que allí habita. Incluso la Asociación Europa Laica lo ha llamado Ocupas. Justo hoy, antes de venir aquí, en un medio de comunicación también les llamaban Ocupas. Desde el Observatorio para la Libertad Religiosa queremos recordar que hay que proteger la libertad religiosa de la comunidad benedictina que lo habita, ya que la libertad religiosa es un derecho individual y colectivo. Y hay que respetar los símbolos religiosos y el lugar de culto, que es la basílica. Y todo ello sin convertirlo en un elemento de propaganda del gobierno. Otros ataques que han ocurrido en 2025, este es el Valle de los Caídos. A finales de enero intentaron quemar 2 veces en una sola noche una iglesia en Jerez. Y en febrero tiraron piedras contra una iglesia en San Fernando de Henares, en Madrid. Este es el caso que les comentaba antes de las pedradas contra la vidriera. Justo unos días después de que nosotros presentáramos el informe de ataques a la libertad religiosa allí. Nos lo pidió el párroco, acudimos allí Ana, la vicepresidenta del observatorio que está allí al fondo, y yo. Y poco después el sacerdote nos mandó las fotos y me dijo: mira lo que acaba de pasar en mi parroquia. Pegatinas acusándoles de nazis en la puerta de la iglesia Cuerpo de Cristo de Sestao, en el País Vasco. Ahí lo pueden ver. Como el símbolo de esta iglesia tiene una estrella de David, pues ya entendieron que podían mezclar todo y les empezaron a poner este tipo de pegatinas. En febrero, además, tiraron la cruz de la Plaza de la Santísima Faz en Alicante. Y bueno, no sé si habrán visto esta imagen en redes sociales. La segunda es la Santísima Queer de una manifestación feminista del 8 de marzo en Gijón, representando a la Virgen como una muñeca con otro muñeco en brazos, con símbolos feministas, y bueno, las personas que lo llevan con pasamontañas, todo como con mucho respeto, como verán. En febrero también, en el Carnaval de Terrassa, utilizaron un cartel generado por inteligencia artificial en el que se puede ver a un obispo a 4 patas y con tacones rojos, ahí lo ven. Además lo presentaron en un cementerio, con lo cual querían pues faltar el respeto sí o sí. A inicios de marzo, un individuo roció con gasolina la puerta de un restaurante kosher, donde había en ese momento personas judías cenando, y huyó. Es decir, también no pasó nada, porque alguien le descubrió y huyó, pero podía haber habido un ataque muy grave. Hace solo unos días, el PSOE denunció por delito de odio a la Asociación Católica de Propagandistas por colocar publicidad por el Día de la Mujer y el Día Mundial por el Síndrome de Down. Nos dicen algunas comunidades, sobre todo nos lo han dicho iglesias católicas y iglesias evangélicas, que están poniendo cámaras y seguridad privada, porque al final le están atacando y, claro, no vas a... Es decir, hay como 2 formas de: o pones cámaras, pagada por ellos, o cierras la iglesia todo el día. Algunos no quieren cerrar la iglesia todo el día, entonces ponen las cámaras. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.